Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a nuestra cita semanal con lo extraño, lo misterioso, con esos rincones del mundo donde la realidad se difumina y la leyenda se apodera de la imaginación. Exacto, donde los límites entre lo tangible y lo espectral se desdibujan. Y esta noche nos adentramos en un lugar que, sin duda, cumple con creces todos esos requisitos. Un edificio que, por su peculiar arquitectura y la oscura leyenda que lo envuelve, se ha convertido en un auténtico icono aquí en Monterrey. Un lugar que a simple vista ya nos invita a cuestionar lo que creemos saber. Hablamos, por supuesto, de la Casa de los Tubos. Una construcción singular, podríamos decir incluso única, que no deja indiferente a nadie. Y precisamente por eso, porque ha despertado tanta fascinación y a la vez tanto temor a lo largo de los años, hemos decidido dedicarle esta inmersión profunda. Porque queremos ir más allá de la simple descripción de su extraña apariencia, queremos ahondar en las historias que se cuentan sobre ella, en los sucesos que supuestamente la convirtieron en un lugar. Digamos, un poco maldito. Esa es la palabra, un lugar maldito, un espacio donde la tragedia se entrelazó con el hormigón y el acero. Pero, como siempre, no nos conformaremos con una única versión de la historia. No, porque en este caso, como en tantos otros, la realidad parece escurrirse entre los dedos, presentándose múltiples facetas, a veces contradictorias, a veces complementarias. Y precisamente ese es nuestro objetivo esta noche. Desentrañar la madeja de la leyenda, confrontarla con los datos, con los testimonios y, quién sabe, quizás arrojar un poco de luz sobre lo que realmente ocurrió entre sus muros tubulares. Un viaje fascinante, sin duda, que nos llevará a recorrer los caminos del misterio, del dolor y de la esperanza. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestra inmersión en la Casa de los Tubos, un lugar donde la arquitectura se fusiona con lo sobrenatural. Un lugar que parece desafiar las leyes de la física y quizás también las de la propia razón. La leyenda, esa que ha prendido la mecha de la imaginación popular durante décadas, nos habla de un padre que llega a Monterrey con su hija. Una niña con una discapacidad que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Un detalle crucial, como veremos a lo largo de esta inmersión. Sí, porque esa limitación física será el motor que impulse al padre a tomar una decisión. Digamos que poco convencional. Por decirlo suavemente, la leyenda no nos ofrece detalles sobre su procedencia ni sobre el porqué de la ausencia de la madre. Un misterio que se suma a la ya de por sí enigmática historia. Pero lo que sí sabemos es que el padre estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que su hija pudiera. Vivir con la mayor libertad posible. Exacto, para que pudiera moverse sin obstáculos, para que su discapacidad no fuera un impedimento para disfrutar de la vida. Y es ahí donde entra en juego la figura de un arquitecto cuyo nombre, curiosamente, se ha perdido en la bruma del tiempo. O quizás simplemente nunca se consideró lo suficientemente relevante como para ser recordado. Sea como fuere, este arquitecto recibe el encargo de diseñar una casa. Una casa donde la niña pudiera desplazarse con total libertad, sin barreras arquitectónicas que la limitaran. Y ahí surge la idea, la visión de una casa. Exacto, una casa compuesta por una serie de cilindros interconectados. Estructuras que no solo responden a un capricho estético, sino que, según la leyenda, están diseñadas para albergar en su interior. Rampas suaves y continuas que permitirán a la niña recorrer toda la casa sin necesidad, sin depender de nadie. Una idea ciertamente innovadora, por no decir revolucionaria, para la época. Una muestra de cómo la arquitectura puede, en ocasiones, ponerse al servicio de cada. Las necesidades más específicas. Y así comienza la construcción de esta peculiar edificación. Los cimientos se hunden en la tierra, los tubos se alzan hacia el cielo. Un proceso que, en un principio, parece desarrollarse sin contratiempos. Pero la tranquilidad es solo aparente. Porque a medida que la obra avanza, comienzan a suceder cosas extrañas. Perturbadoras, incluso. Los obreros, que en ocasiones se ven obligados a trabajar hasta altas horas de la noche, empiezan a hablar de ruidos extraños. Sonidos que no tienen explicación lógica, que parecen provenir del interior de la estructura. Herramientas que desaparecen sin dejar rastro. Sombras que se mueven en la oscuridad. Una sensación general Inquietud. de que algo no está bien en ese lugar. Una presencia quizás que no es bienvenida. Y lamentablemente, esa sensación se materializará en un trágico accidente. Uno de los obreros, tras una fiesta improvisada que organizan para celebrar el avance de la obra. Una fiesta donde, según algunos relatos, el alcohol fluye con velocidad. Este obrero, sin que nadie pueda explicarlo, se precipita desde el punto más alto de la construcción. Una caída fatal que conmociona a todos los presentes. Un golpe que deja al descubierto La fragilidad de la vida y que siembra la semilla de la duda. fue realmente un accidente. Oh, había algo más, algo oscuro detrás de esa muerte. La leyenda, por supuesto, se inclina
por la segunda opción. Y el miedo, como una sombra, se extiende entre los obreros. Pero la obra, por alguna razón, continúa. Quizás por la necesidad de terminar lo que se empezó. Quizás por la presión de... Y entonces ocurre un segundo accidente. Otro trabajador, esta vez desde una ventana, se precipita al vacío. Pero este segundo incidente viene acompañado de un detalle escalofriante. Antes de morir, el hombre alcanza a musitar unas palabras que helan la sangre de todos los presentes. Tú quieres que estemos aquí, susurra con un hilo de voz. Una frase que resuena en el aire como una Maldición. como una advertencia. Como una confirmación de que algo maligno se esconde entre esos muros tubulares. Y la sombra de la tragedia se cierne sobre la casa, más oscura que nunca. Pero lo peor, lo más desgarrador, está aún por llegar. Porque la siguiente víctima será La hija. la niña para quien se construyó la casa. La razón de ser de toda esa. Singularidad arquitectónica. Aquí, la leyenda se divide en varias versiones. Unas más detalladas que otras, unas más fantásticas que otras. Pero todas coinciden en el himenio. Trágico desenlace. En algunas versiones, la niña, movida por la curiosidad, le pide a su padre que la suba al punto más alto de la casa. Quiere ver las montañas, quiere disfrutar de la vista panorámica de la ciudad. Un deseo inocente que tendrá consecuencias. Fatales. En otras versiones, la niña aparece en el último piso de la casa, De forma inexplicable. sin que nadie sepa cómo ha llegado hasta allí. Dado su estado y el estado de la obra en ese momento, parece imposible que haya podido subir por sí misma. Y hay incluso una versión aún más, Perturbadora. en la que se habla de una fuerza invisible que eleva a la niña por los aires. Una fuerza maligna que la arrastra. La arrastra hacia la muerte. Cuál sea la versión que elijamos creer, el resultado es el mismo. La niña se precipita desde lo alto de la casa. Y muere. La tragedia se consuma. La casa, concebida como un espacio de libertad, se convierte en Tumba. el padre, destrozado por el dolor, se encierra en la casa. Se aísla del mundo. Se sume en la... Desesperación. Vaga por los pasillos vacíos, por las habitaciones a medio construir. Habla solo. Y ora. Y lite. Busca consuelo en él. Silencio. Pero el silencio solo le devuelve el eco de su nombre. ¿No? Y finalmente, incapaz de soportarla, Decide poner fin a su sufrimiento. se suicida. La casa de los tubos se convierte en Mausoleo. un monumento al dolor, a la pérdida. A la locura. La obra se detiene. Los obreros, aterrorizados, abandonan el lugar. La casa queda Vacía, sola. olvidada, Durante años, la casa de los tubos permanece en silencio. envuelta en un halo Misterio. de tragedia. De miedo. Los vecinos de la zona hablan de ruidos extraños que provienen del interior, De luces que se encienden y se apagan. de lamentos que se escuchan en la... Oscuridad. Algunos incluso aseguran haber visto A la niña a la niña en su silla de ruedas, recorriendo los pasillos observando desde las ventanas. con una mirada Vacía. perdida. La casa de los tubos se convierte en una leyenda, En una historia que se cuenta en voz baja. en una advertencia para aquellos que Se atreven a acercarse. Pero la historia de la casa de los tubos no termina ahí, Ah, porque como decíamos al principio hay otra versión una versión menos. espectacular. Pero quizás Más real. Esta versión nos la ofrece Pedro Sorrijos, un arquitecto español que ha investigado la historia de la casa. y que, basándose en datos y documentos, ofrece una explicación Alternativa. para el abandono de la obra. Según Torrijos, la razón por la que la construcción se detuvo no fue una tragedia familiar ni una maldición sobrenatural, Sino algo mucho más. terrenal. La crisis económica de 1977. Una crisis que golpeó con fuerza a México y que provocó la paralización de numerosos proyectos. Entre ellos, la construcción de la Casa de los Tubos. El padre, según esta versión, no se suicidó, Simplemente, se armó y se vio obligado a abandonar la obra. la casa quedó a medio construir, a merced Los elementos del tiempo. de la imaginación popular, Y así, poco a poco, la realidad se fue, difuminando dando paso a la... leyenda. La casa de los tubos se convirtió en un lienzo en blanco sobre el que se proyectaron los miedos, las supersticiones, las fantasías. la realidad, como suele ocurrir, quedó Enterrada. olvidada. Hasta que años después, un nuevo personaje entra en escena. Hugo Ciafano. Un hombre que, fascinado por la singular arquitectura de la Casa de los Tubos, decide Temprarla, restaurarla. devolverla a la vida. Si Afano no se deja intimidar por la leyenda negra que rodea la casa,
Al contrario, se siente atraído por ella, Por el misterio. por la singularidad. Y emprende un ambicioso proyecto de rehabilitación. Un proyecto que busca, por un lado, modernizar la casa Adaptarla a las necesidades del siglo XXI. y, por otro lado, preservar Su esencia, carácter único. magia. Schiaffano contrata a un equipo de arquitectos de renombre. Y juntos se embarcan en una aventura que les llevará, Reimaginar la casa de los tubos. sin traicionar su Pasado. El resultado es una obra maestra de la arquitectura moderna. Una casa que combina a la perfección lo antiguo y lo nuevo. Lo tradicional y lo concreto. Vanguardista. La casa de los tubos renace. Se convierte en un símbolo De renovación, de esperanza. de superación, La leyenda negra se desvanece. dando paso a una nueva historia. Una historia de Luz, vida. de belleza. Y así, la Casa de los Tubos, que durante años fue un símbolo de tragedia y misterio. Se transforma en un ejemplo de cómo la arquitectura puede, Cambiar el destino. de cómo el pasado puede, Superarse. de cómo la belleza puede. Renacer de las cenizas. Y a ti, querido oyente, te dejamos con una pregunta. ¿Qué versión de la historia te resulta más convincente? La leyenda trágica, plagada de misterio y muerte. ¿O la realidad más prosaica, pero quizás más esperanzadora? La respuesta, como siempre, está en ti, En tu capacidad de discernir, de cuestionar de buscar. la verdad. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Y que la curiosidad os acompañe